qué bueno que sigue aquí con nosotros en ¿Qué tal, Fernanda? En QTF. Escríbanos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, todo lo que usted quiera saber de este programa, que estamos aquí para escucharlos. Y en los últimos días, bueno, hemos visto el escenario político que calientito, como hervidero de grillos, literalmente. Que si Morena, por un lado, cerrando filas en el Estado de México, sí con el PRI llaman a la unidad, sí, pero no con el dirigente, sí, pero con el partido, sí, pero que no me voy. Y el PAN, ¿qué está haciendo? Y el PRD desdibujado, con riesgos de perder pues el registro en algunas entidades por la baja votación, y que si Convergencia está arriba. Bueno, para todo esto es necesario entender cómo están los movimientos políticos, porque es parte de nuestra vida, porque somos ciudadanos, porque vivimos en este país y porque la política es parte del quehacer cotidiano de esta nación. Y para poder entender estos recientes movimientos en Morena y en el PRI, pues está con nosotros Fernando Worak, analista político. Bienvenido al programa. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal, Fabiola? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto. Sí, un gusto, un placer tenerte aquí. Pues ayúdanos a explicar qué está pasando con Morena y con sus destapes, qué es eso de las corcholatas o las fichas y el PRI. Ayúdanos a entender un poco. Bueno, yo parto de una premisa que es el sistema de partidos colapsó en 2018 y ahorita apenas está comenzando a reacomodarse todo rumbo a no solo a 2024, que va a haber alguna especie de arreglo intermedio, sino rumbo a 2030, que ya comenzaremos a ver hacia dónde va el sistema de partidos. Y con respecto a Morena, creo que mucha gente se pregunta qué pasa con la oposición, pero en mi opinión el riesgo principal está en Morena, por una razón. Morena, al contrario del PRI o del PAN o del PRD, no es una estructura partidista estable con liderazgos propios, con una ideología que le sea natural, sino es un conglomerado o una gran colección de corrientes que no tienen mucho que ver entre sí más allá de la persona fuerte, que en este caso es López Obrador. López Obrador sabe muy bien eso y sabe que si pierde el control sobre su propia sucesión, tendríamos un escenario catastrófico en donde todo grupo sería contra todos los demás. Y en ese esfuerzo o en ese intento está haciendo lo que hacía el PRI viejo, pero de una forma un poco más propia. Ya no estamos hablando de tapados, sino de corcholatas. Es un eufemismo naturalmente, pero está tratando de placear personas precandidatas que puedan ser bien vistas para la ciudadanía, que puedan tal vez hacer alguna especie de demostración de liderazgo, de capacidad técnica, de empatía, y a partir de eso López Obrador tomará alguna decisión basado en esos elementos y quién le puede ser leal. Pero lo que estamos viendo aquí es, al contrario de como una variación de lo que pasaba en el PRI, es una especie de pasarela en donde él va a ser el factor último o el factor de cohesión y él va a apostar a su supervivencia política más allá de 2024 o, si eso lo pierde, tal vez alguna especie de permanencia como figura simbólica. Ahora, fíjate que me llama la atención, es una pasarela, efectivamente, que en nuestros tiempos políticos se decía para placear al mejor candidato, al que la gente pudiera tener mayor empatía, hiciera un vínculo incluso político-emocional, y pues corrían los tiempos. Pero cuando en el mismo partido el método de selección será vía encuesta, en este tipo de encuestas que solo quién sabe, o bueno, si sabemos quién sabe, la respuesta, pues está como demasiado adelantados estos tiempos para que al final solo un dedito decida quién. Aquí verás varios temas que es bueno señalar. En primer lugar, López Obrador lleva todo el sexenio huyendo hacia adelante. ¿Qué significa? No quiere hablar naturalmente de desempeño, no quiere hablar de rendición de cuentas porque tal vez sería todo un desastre, pero el jugar con las propias sucesiones, el jugar a 2024, ayuda a manipular la opinión. Es decir, sí, posiblemente el presidente le está yendo muy mal, diría la gente, pero vas a ver que Ebrard o que Claudia Sheinbaum o que Adán Augusto van a ser mejores. Y eso también lo hizo el PRI en sus mejores momentos. Jugar con las expectativas de que quien le siga va a ser una mejor persona. Y otro elemento muy importante, también es muy prematuro para cualquier tipo de cálculo apostar a 2024 ahorita, pero eso permite también conquistar la opinión pública, llenarla
y obviamente relegar a cualquier persona que quiera competir por parte de la oposición. Es decir, ¿quién va ahorita a lanzarse al ruedo de la oposición que tenga una buena imagen, que sea capaz de, no solamente de aglutinar a las personas que de todas maneras odian al presidente, sino de ganar indecisos o neutrales? Y creo que López Obrador también sabe muy bien que en la oposición no hay nadie en realidad, y está jugando con ese mismo vacío para él llenar la conversación. Y es muy lógico, cualquier persona que tenga la capacidad de llenar una plaza, la va a llenar. Exacto, y tienes razón, es decir, vamos a cambiar el tema de la agenda, hablemos de la sucesión, ¿no? Hablemos de los personajes y no toquemos puntos que son sensibles, educación, salud, medicamentos, seguridad, en los últimos tiempos muy, muy dañada, y porque otros distractores como el avión presidencial o el horario de verano, pues ya no nos están funcionando tanto, ¿no? Exactamente, ese es justamente el tema. Y lamentablemente, mientras sigamos creyendo que se trata de ponernos al presidente o de estar a la cacería de sus declaraciones en la mañanera o de criticar su apariencia personal, él va a seguir colonizando la discusión pública. Ujú. Ahora, ¿qué pasa en el PRI, Fernando? Porque si bien es cierto, el haber Morena empezado pues a unir, a unificar sus fuerzas en el Estado de México, hubo dos señales que dio el PRI. Una, la que nos vas a platicar ahorita, que es la reunión de los expresidentes con el propio Alejandro Moreno, pero la otra, los mexiquenses priistas, pues ya están diciendo, hoy es la primera plana del periódico Excelsior, que dicen, el PRI no va a entregar el Estado de México, porque son 12 millones de votos. Estamos viendo aquí también un proceso de descomposición que empezó desde 2000. Cuando Vicente Fox ganó la presidencia, ¿cómo se reorganizó el PRI? Se reorganizó a partir de los estados. Era muy común decir que no eran priistas, sino que estaban con Miguel Alemán o con cualquier otro gobernador, y Peña Nieto tuvo la capacidad de reagrupar ese PRI descentralizado en torno a su propio liderazgo. Ahora, eso le alcanzó solamente para su sexenio, y ahorita con todo el desgaste de gobierno, con todos los escándalos de corrupción, de ineficacia que López Obrador canalizó para ganar en 2018, tenemos ahorita un grave problema. Los partidos políticos de oposición no tienen la capacidad de volver a ganar la imaginación, porque tienen todo el desprestigio a cuestas que le ha colgado el presidente. Y lamentablemente lo que estamos viendo en el Estado de México es que todavía no saben qué les pasó encima en 2018. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de entregar o no la plaza en el Estado de México, no creo que es algo que dependa de la militancia en tal caso, sino va a depender de qué tan vulnerables son el gobernador y los candidatos que vayan a presentar. Exacto. Y recordemos que hace no más de 2 años salieron unas cuentas a nombre del gobernador del Mazo en Andorra. Exacto. Es decir, son muy vulnerables mediáticamente, son muy débiles para cualquier ataque, y obviamente son muy susceptibles al chantaje. Habrá que ver, más allá de lo que diga la militancia, si van a rendir la plaza a cambio de impunidad, o van a irse hasta el final bajo riesgo que le saquen luego videos. Exacto. Así es, Fernando Dvorak, analista político. El tiempo se va rapidísimo. Te vamos a seguir invitando porque este panorama político está calientito. Muchísimas gracias.